El primer par craneal a explorar es el olfatorio. Para esto se presionan las dos narinas del paciente para verificar que estén permeables. Después se le indica al paciente que cierre los ojos y se tape una narina, tratando de identificar los olores que se le darán a continuación. Puede ser canela, café o vainilla. Se le pide que se tape las dos narinas y que trate de identificar los olores, haciendo así anotaciones de lo que el paciente nos diga. El segundo para evaluar es el óptico. Para evaluar la agudeza visual utilizaremos la tabla de Snellen. El paciente se coloca frente a la tabla y se le pide que se cubra un ojo con una mano. Se le pide que identifique las letras y los colores de la tabla. El paciente debe estar a 6 metros de la tabla y se repite la operación con el otro ojo. El test de Snellen requiere interpretar dibujos o identificar letras de diferentes tamaños a determinada distancia para comprobar la agudeza visual, es decir, la capacidad que tiene cada ojo de ver de lejos con nitidez. Los problemas de agudeza visual suelen ser progresivos. La agudeza visual es una función compleja definible como la capacidad de detectar un objeto en el campo de visión, la capacidad de separar los elementos críticos de un test y la capacidad de nombrar un símbolo o identificar su posición. La prueba concluye cuando la persona haya identificado todas las letras o haya cometido varios fallos por ser incapaz de distinguirlas. Para que sea más cómodo para el paciente, este no tiene que moverse y en todo momento permanece sentado a 6 metros de la misma. El test de prueba más divulgado de daltonismo es el test de Ishihara de visión de los colores. La persona que hace el test debe ordenar los demás discos de la ficha a fin de crear una progresión gradual de matices cambiantes. Para la evaluación de la visión periférica, se le pide al paciente que fije su mirada a nuestra frente, que se ponga de pie y partiendo del centro se desliza el dedo derecho en forma de semicírculo al oído del paciente, pidiéndole que avise en qué momento deja de ver nuestro dedo. De la misma manera, dirigiremos nuestros dedos hacia arriba, indicando al paciente que nos diga cuando deja de ver nuestro dedo, y hacia abajo. Evaluaremos el tercer, cuarto y sexto par craneal en conjunto. Examinaremos la motilidad extrínseca del ojo en amplitud, simetría y mirada conjugada. Examinaremos también la motilidad intrínseca del ojo en morfología y diámetro de las pupilas. Y por último, checaremos el reflejo pupilar. Para la evaluación del quinto par craneal hidroclear, se evalúan las ramas del trigémino, esto es con ayuda de un alfiler, y se evalúan sus tres ramas, que es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. También se evalúa la función motora, esto es mediante los músculos de la masticación. Le pedimos al paciente que sonría y palpamos los músculos de la masticación. Se evalúa también la función sensitiva, esto es mediante la sensibilidad facial. Para esto se estimula la córnea del paciente con la punta de un algodón.
y vamos a observar el parpadeo reflejo. Para la examinación del séptimo par craneal, el facial, se evalúa la inervación motora de los músculos de la cara. Para eso se le pide al paciente que realice las mismas muecas que el examinador le ordena. Para la evaluación del octavo par craneal, el vestíbulo coclear, se utilizará un diapasón. Este se hará vibrar y se colocará en la apófisis mastoides de cada oído y en el vértice del cráneo. Al colocarlo en la apófisis mastoides, el paciente le indicará al examinador cuando deje de escuchar el sonido. De la misma manera se realiza en la otra apófisis mastoides. Y ahora se hará vibrar y se colocará en el vértice del cráneo. El paciente debe indicar al examinador de qué lado se escucha más. Para la evaluación del noveno par craneal, el glosofaringeo, se examinará el reflejo nauseoso. Para eso utilizaremos una batelenguas y tocaremos la úvula de nuestro paciente para así producir el reflejo nauseoso. Para la evaluación del décimo par craneal, el vago, examinaremos el paladar de nuestro paciente. Para eso pediremos que abra la boca y examinaremos el paladar. Para la evaluación del onceavo par craneal, el accesorio, examinaremos la inervación motora de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Para eso se le pide al paciente que suba y baje los hombros, que mueva la cabeza hacia ambos lados, que levante y baje la cabeza. Lo haremos de la misma manera, pero contra resistencia. Subir y bajar los hombros, voltear la cabeza a un lado y al otro, subir y bajar la cabeza. Para la evaluación del doceavo par craneal, el hipogloso, se examina la inervación motora de la lengua. Para eso se le pide al paciente que haga movimientos con la lengua, como los que se presentan a continuación. El cerebelo forma parte del sistema nervioso central y se relaciona con la coordinación, ajuste y control del movimiento. Para la realización de las pruebas cerebelosas se evalúa la metría, donde se realiza la prueba de índice-nariz. El paciente debe tocar la punta de su nariz con ambos dedos índice de forma alternada. La siguiente prueba es la prueba de índice-índice. El paciente debe tocar con la punta de su dedo índice los dedos índice del examinador. La siguiente prueba es la de iridoconcinesia, donde se realizan movimientos de pronosupinación de la mano por arriba del muslo. Para la evaluación del equilibrio estático se utiliza la prueba de Unterberger. El paciente debe estar de pie, con los brazos adelante, apuntando con los dedos índices y con los ojos cerrados. Debe realizar movimientos de marcha sin moverse. La prueba de Romberg valora la integridad funcional de toda la vía propioceptiva. Es la prueba para la ataxia sensitiva. Se realiza con el paciente de pie con los ojos cerrados y se observa su estabilidad. El paciente no debe moverse. La marcha. Se trata de una acción coordinada que exige la colaboración integrada de las funciones sensorial y motora. Se le va a pedir al paciente que camine sobre una línea recta. Si tiene imposibilidad para hacerlo, significa que es una marcha inestable. Se le pide también que camine de puntillas,
Si tiene imposibilidad para hacerlo, significa debilidad del gastrocnemio. Se le pide que camine sobre los talones. Y si tiene imposibilidad para hacerlo, indica pie caído. El reflejo tendinoso es el resultado de la estimulación de un aferente miotático sensitivo a partir de un uso muscular. Se clasifican como la siguiente imagen. Para esto se utilizará un martillo de reflejos y nuestro paciente relajado. Nuestro primer reflejo es el masseterino, donde se va a percutir sobre el dedo del explorador ubicado sobre el mentón del paciente. Nuestro segundo reflejo es el del bíceps, donde el dedo del explorador debe de ir sobre el tendón del bíceps, golpeando su propio dedo con el martillo. Nuestro tercer reflejo es el braquiorradial. El brazo debe estar flexionado, colocando el dedo del explorador en la tuberosidad radial y golpeando con el martillo. Nuestro cuarto reflejo es el del tríceps. El codo debe estar a 90 grados, golpeando directamente el tendón del tríceps. Nuestro quinto reflejo es el rotuliano. La rodilla debe estar a 90 grados. Se debe golpear la rodilla justo por debajo de la rótula. Nuestro sexto reflejo es el del tobillo. El pie debe estar a 90 grados y se va a golpear directamente sobre el tendón de Aquiles, observando así la contracción. Existen tres principales signos meningios. Para evaluarlos se le pide al paciente que esté en posición de decúbito supino. Nuestro primer signo es rigidez de nuca, donde vamos a flexionar de forma pasiva la nuca. En pacientes con irritación meningia encontraremos hipertonía muscular, generando una gran contractura de la musculatura cervical, impidiendo la flexión y elevación de cabeza y tronco. Nuestro segundo signo va a ser el signo de Kerning, donde vamos a extender las piernas de nuestro paciente intentando formar un ángulo de 90 grados. Esta maniobra será dolorosa para el paciente, obligándole a doblar la rodilla, causándole mejoría. Nuestro tercer signo es el signo de Burdinsky, que va a ser similar al de la maniobra de rigidez de nuca, donde el paciente flexionará ambas rodillas intentando buscar mejoría. Existen 5 modalidades básicas de sensibilidad. El examen de sensibilidad debe emplearse para valorar al paciente sintomático. Se requiere de una importante concentración tanto por parte del paciente como del examinador. La primera prueba es la de sentido de vibración. Se va a utilizar un diapasón de 128 Hz. Se le pide al paciente que cierre los ojos y se hace vibrar el diapasón, colocándolo sobre superficies óseas como el mentón o el esternón. La segunda prueba es el sentido de posición de la articulación, que consiste en sostener la falange distal entre dos dedos. El paciente cierra los ojos y se comienzan movimientos hacia arriba y hacia abajo y hacia dos direcciones. Se realiza bilateralmente. La tercera prueba es de pinchazo. Se va a utilizar un alfiler y una punta roma. El paciente va a cerrar los ojos y se van a aplicar estímulos aleatoriamente con el alfiler y con la punta roma. Se hacen así anotaciones sobre lo que el paciente sienta.
Nuestra cuarta prueba es el tacto ligero. Para esta se utiliza una bola de algodón. El paciente debe cerrar los ojos y se aplica la prueba. Esta se debe hacer evitando hacerle cosquillas al paciente. Nuestra última prueba es la de sensación de temperatura. Para esta se utiliza un tubo con agua fría o uno con agua caliente. También se puede utilizar el diapasón, donde se le pregunta al paciente si percibe si el diapasón está frío cuando se le aplica en las manos o en los pies. Para detectar la temperatura caliente se puede utilizar un tubo con agua caliente y se le aplica calor o frío aleatoriamente y el paciente debe identificarlos. A continuación les voy a realizar un mini inventario. ¿Me podría decir qué día es hoy? Hoy es martes. ¿En qué mes estamos? Junio. ¿En qué año? 2019. ¿En qué ciudad estamos? En Querétaro. ¿En qué lugar? Universidad del Valle de México. ¿El estado? Querétaro. ¿Y en qué país estamos? México. Le voy a decir 3 palabras y usted me las va a repetir. Coche, casa, árbol. Coche, casa, árbol. Le voy a pedir que cuente del número 100 hacia atrás, de 5 en 5. 100, 95, 90, 85, 80, 75. Ahora le voy a mencionar una palabra y usted la va a deletrear. Perro. P-E-R-R-O. ¿Me podría recordar las palabras que le dije hace un momento? Coche, casa, árbol. Le voy a decir una frase y usted me la va a tener que repetir. Ana tiene 3 hermanos. Ana tiene 3 hermanos. Le voy a mostrar 3 objetos y usted me va a decir cuál es el nombre de cada uno. ¿Cómo se llama esto? Paleta. ¿Cómo se llama esto? Plumón. Y esta, cartera. Ahora le voy a dar una hojita. La va a doblar a la mitad y la va a poner en el piso. Ahora le voy a pedir que escriba una oración con un sujeto y un verbo. Y ahora le voy a escribir algo, le voy a escribir una oración y usted lo va a actuar. ¿Está? Sí. Ahora le voy a hacer yo un dibujo y va a hacer lo mismo que yo.